empresarias. Son las 10 de la mañana. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias programadas por Unipymes, la Universidad de las Pymes Latinas, para 2011 sin costo. Soy José María Bolaño y junto con Stephanie Gregory nos estaremos acompañando en la conducción de la conferencia de hoy, que se titula ¿Cómo financiar su pyme utilizando la cartera como herramienta? Hoy nos acompaña José Fernando Sandoval. El doctor Sandoval es administrador de empresas, tiene una especialización en análisis financiero y cuenta con un magíster en administración estratégica. Es además consultor, conferencista y asesor especializado en gerencia, desarrollo y administración financiera para pymes. Actualmente es socio y gerente del Grupo de Inversiones y Negocios S.A. Asimismo, docente universitario de temas financieros, desarrollo organizacional, liderazgo y fortalecimiento de competencias. Esta es otra conferencia programada por Unipymes, la Universidad de las Pymes Latinas, para contribuir al desarrollo de su empresa. Nuestra meta es capacitar a 25.000 pymes de toda Colombia. Los invitamos a que pase la voz y envíe estas invitaciones a otros empresarios. Ahora sí le damos la bienvenida al doctor José Fernando Sandoval. Antes de darle paso al doctor Sandoval, les recordamos que semana a semana, de 10 de la mañana a 11, usted y su equipo de trabajo están invitados a participar sin costo en las conferencias virtuales en tiempo real y sin moverse de su empresa sobre gerencia y negocios con expertos nacionales e internacionales. Les recordamos que la sesión de preguntas se hará al finalizar la conferencia. Ahora sí, doctor Sandoval, buenos días. El auditorio es todo suyo. Bienvenido. Gracias, José María. Buenos días para todos. José María, ¿me están escuchando bien ahí? Perfectamente, doctor. Puede continuar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a esta conferencia. Que tenemos para decirle a los empresarios cómo aprovechar la cartera de la empresa como herramienta financiera, como forma de financiación. La presentación. Listo. Entonces, los propósitos que queremos cumplir con esta presentación son la presentación de diferentes alternativas que hay para minimizar el impacto de las cuentas por cobrar en lo que tiene que ver con el flujo de caja de la empresa. Hace un tiempo hicimos otra presentación en la que hablábamos acerca de los efectos de la cartera en el flujo de caja de las empresas. Y después de que presentemos esas diferentes alternativas, conversaremos acerca de las ventajas y desventajas que tiene cada una de ellas. Vamos a repasar algunos aspectos importantes acerca de las cuentas por cobrar y la gestión de cartera en las empresas pymes, especialmente en Colombia. Ver de dónde salen las cuentas por cobrar y cuál es su origen. Y vemos que esto está dado porque el intercambio que se da de bienes y servicios por dinero entre un vendedor y un comprador está mediado por un tiempo en el que no se dan simultáneamente. El vendedor, y con mayor frecuencia en los últimos tiempos, entrega sus bienes y servicios a sus compradores y estos se toman un tiempo para pagárselos. Ese tiempo puede estar previamente acordado o en ocasiones vemos que son tiempos que se toman arbitrariamente algunos compradores y generan impacto en el flujo de caja de los vendedores. ¿Por qué razones vendemos a crédito? Lo conversábamos en nuestra conferencia anterior. Una razón es porque siempre lo hemos hecho así. Es la peor de las razones y es porque simplemente vendemos a crédito porque siempre lo hemos hecho. Nadie nos ha dicho lo contrario. Nunca se nos ha ocurrido una situación diferente y simplemente lo seguimos haciendo. Y a veces no nos damos cuenta, a pesar de que lo hacemos, no nos damos cuenta de que eso tiene un impacto en nuestro flujo de caja. Otra de las razones es porque la competencia me obliga a hacerlo. Si yo soy proveedor de una empresa y esa empresa tiene diferentes opciones para adquirir el mismo producto que yo vendo,
y algunos de los proveedores que venden el mismo producto le dan crédito al comprador, pues el comprador se verá tentado, se verá orientado siempre a comprarle a esos proveedores que le ofrecen crédito. Por lo tanto, si la competencia ofrece crédito, lo más común, lo más normal es que yo también tenga que verme obligado a hacerlo y entonces tendremos que evaluar la mejor forma de hacerlo. Otra de las razones por las cuales vendemos a crédito es porque queremos mejorar la posición estratégica de la empresa. Y entonces queremos, a través de esa política de ofrecer créditos, queremos mejorar nuestra posición competitiva con respecto a otros competidores. Entonces, somos nosotros los que queremos obligar a los demás proveedores a que tengan que ponerse a la par con nosotros. Y la última razón, o una de las últimas razones, es porque los clientes así lo exigen. Directamente nos exigen que para comprarnos, nosotros les tenemos que dar crédito. Y eso es lo que le sucede a muchos de los proveedores que venden sus productos a grandes superficies o supermercados. Que esas grandes empresas exigen que los vendedores les den crédito directamente, sin ninguna otra razón, sin mediar negociación, sin hablarlo previamente, simplemente los pagos se hacen a 60, 90 días o incluso más plazo, y el que les quiera vender pues se debe ajustar a eso. ¿Qué efecto tiene esto en nuestro flujo de caja? Lo veíamos en la conferencia anterior, y es que básicamente nosotros vamos a tener un periodo de tiempo en el que vamos a tener que subsidiar de alguna manera las operaciones de nuestra empresa con recursos propios o con recursos de terceros. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros estamos vendiendo en el día cero, entregamos nuestro producto, suponiendo que nuestros proveedores a la vez nos den crédito, les estamos pagando a ellos en este espacio de tiempo, y aquí pues estamos todos bien porque los que están subsidiando la operación en última son los proveedores. Pero donde vemos este círculo azul es donde empieza el problema para muchas de las empresas. Y es que nosotros vamos a cobrar recién en este momento, y durante todo este periodo de tiempo hemos tenido que pagarle a nuestros proveedores, hemos tenido que pagar la nómina de nuestros empleados, hemos tenido que pagar los servicios públicos que utilizamos para funcionar, y hemos tenido que pagar en muchas ocasiones los impuestos que ocasiona ese tipo de transacciones, como sucede por ejemplo con el IVA. Eso hace que nosotros, entonces, cada venta la estemos financiando con recursos diferentes a los que provienen de ella. Por lo tanto, una de las primeras conclusiones o uno de los primeros comentarios que tenemos que hacer es ser conscientes de que lo que estamos vendiendo no nos está generando el ingreso que necesitamos para operar esa venta, sino que de algún otro lado tiene que salir los recursos con los cuales la financiamos. Y por lo tanto, entonces, los empresarios lo que tendremos que hacer es buscar la forma de encontrar esos recursos que necesitamos para poder tener el capital de trabajo que requiere nuestra empresa y no quedarnos entonces sin poder operar nuestro negocio. Esto es lo que sucede entonces con el tema de la cartera y el efecto que tiene en el flujo de caja. Vamos a ver a continuación algunos elementos característicos de la gestión financiera para pymes, apoyándonos en algunos estudios que ha realizado la organización Fundes. Fundes en el 2003 sacó una publicación que se llamó La realidad de la pyme colombiana. En ella hizo una encuesta a una serie de empresarios y se identificó a través de esa encuesta que el 57% de las pymes que fueron entrevistadas en ese momento estaban necesitando financiamiento. Es decir, más de la mitad de las pymes necesitan arbitrar recursos diferentes a los que provienen de las ventas y diferentes a los que provienen de sus operaciones. Cuando les preguntaban a ese 57% de las pymes entrevistadas para qué necesitaban la plata, se dieron cuenta que casi la mitad, el 46% de las empresas que necesitan financiamiento, lo necesitan justamente para cubrir sus necesidades de capital de trabajo. Es decir, el escenario que planteábamos anteriormente le correspondía al 46% del 57% de esas empresas entrevistadas.
Las otras necesidades de financiamiento tenían que ver con compra de maquinaria de equipo, con pago de impuestos, con compra de nuevas estructuras, con compra de nuevos elementos, pero casi la mitad entonces tenía que ver con capital de trabajo. Le preguntaron a las empresas si ustedes de dónde obtienen ese financiamiento. Y las opciones que se plantearon pues tenían que ver con opciones externas y con opciones internas. Dentro de las opciones externas de financiamiento se propusieron el sector financiero tradicional, es decir, los bancos, préstamos de particulares, lo que podríamos llamar prestamistas independientes, el sector microfinanciero, como otro de las posibles fuentes de financiamiento, aunque este sector microfinanciero hace su aparición más recientemente, el sector cooperativo y por último las entidades de apoyo y fomento. Esas son las posibles fuentes de financiamiento que se planteaban en ese momento para responder a las necesidades de capital de trabajo. En cuanto a las fuentes internas, entonces, como se trata en muchos casos de empresas familiares, se tenían en cuenta opciones como el préstamo de socios o de familiares de los socios de las empresas. Otra de las opciones de financiamiento es la reinversión de utilidades. Otras son las operaciones de descuento, la venta de cartera, que es lo que llamamos factoring, o la venta de activos. Ventajas y desventajas de estas diferentes opciones. Siempre será mejor acudir inicialmente a una opción interna que a una opción externa. Tratar de resolver el problema por parte de nosotros mismos sin tener que acudir a un tercero. Pero cuando miramos las opciones internas, nos vamos a dar cuenta dentro de un momento que la utilización es muy bajo. En esta gráfica, que tiene que ver con un estudio que hizo Fundes en el 2008, que le llamaron encuesta a empresas de familia, nos damos cuenta que la banca es utilizada, es decir, los préstamos del sector financiero son utilizados por más del 62% o por el 62% de las empresas encuestadas. Los préstamos de socios y reinversiones de utilidades aplican al 35% de las empresas encuestadas, y si vemos, por acá abajo está la venta de cartera, están las operaciones de descuento, donde alrededor de solamente el 10% de las empresas que fueron encuestadas los utilizan o dieron razón de que utilizaban esas operaciones. Entonces, no se está utilizando, o tal vez lo que nos muestra este estudio, es que estamos acudiendo los empresarios en mucho a préstamos del sector financiero, en mucho a préstamos de socios y a reinversión de utilidades. El tema de reinversión de utilidades es fundamental para que las empresas crezcan. No debería ser considerado como una fuente de financiación como tal, desde mi punto de vista, pero bueno, lo están teniendo en cuenta los empresarios como una de las fuentes internas para seguir adelante. ¿Qué pasa en ese mismo estudio? En ese mismo estudio le preguntan a los empresarios si sus cuentas por cobrar tienen una gestión adecuada y están al día. Y la respuesta en términos porcentuales es lo que vemos en este cuadro. De acuerdo a cada uno de los diferentes sectores, el sector industrial dice que más del 70% de su cartera, de sus cuentas por cobrar, se manejan adecuadamente. El sector servicios el 64%, otros sectores casi el 80%, y en general estamos rondando el 70% de las empresas que dicen que tienen una gestión de cartera adecuada y que la tienen al día. ¿Esto qué es? La cartera es un activo, por lo tanto es un recurso que tenemos disponible. Es un recurso que tenemos disponible que lo vamos a poder utilizar si lo dejamos como cartera adelante en el tiempo. Y la propuesta que estamos planteando entonces es adelantemos esa disponibilidad de la cartera a través de las diferentes opciones que existen actualmente. ¿Cómo se puede financiar una empresa a través de cartera? Hay diferentes opciones, pero básicamente las vamos a resumir en el descuento financiero, que es el descuento que le ofrecemos los proveedores a nuestros clientes por el pago anticipado de las facturas. El descuento de facturas, que es como llamamos la negociación que podemos hacer con algunos bancos que nos presten sobre las facturas que tenemos pendientes de cobro. Y por último vamos a hacer énfasis en el tema del factoring.
José María, ¿te parece si abrimos una pequeña sesión de preguntas hasta ahora a ver cómo vamos? Podría ser, doctor, pero por lo pronto vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora de la parte más importante de su conferencia, doctor, para darle oportunidad a nuestros participantes a que nos hagan la respectiva pregunta. ¿Le parece, doctor? Perfecto. Entonces, hasta ahora hemos conversado acerca de el por qué generamos cartera dentro de las empresas, cuáles son las razones o cuál es la razón fundamental para que se presente cuentas por cobrar, que tiene que ver con la demora que presentan algunos clientes, acordada o no acordada, en el pago de sus obligaciones originadas en el intercambio de servicios. Otro de los puntos importantes que hemos visto es el efecto que esto tiene en nuestro flujo de caja, cómo nosotros tenemos que empezar a responder por unos recursos que necesitamos para operar, que es lo que llamamos básicamente el capital de trabajo, y cómo entonces los empresarios tenemos que buscar la forma de arbitrar esos recursos. Y otro de los temas importantes tiene que ver con el uso de las diferentes fuentes de financiación y cómo hemos visto que la cartera, a pesar de tener un potencial muy grande, un potencial muy amplio, por cómo se ve configurada en estos estudios, no es suficientemente utilizada como una fuente de financiación por parte de los empresarios PYME. Lo que vamos a ver a continuación será cuáles son las diferentes herramientas que existen, cuáles son sus características principales, sus ventajas y sus desventajas, haciendo un análisis comparativo. Doctor, nos llega una pregunta y es la siguiente. ¿Qué tan accesible es para el pequeño y mediano empresario la fuente de financiación de la banca? Es decir, ¿cómo pueden acudir a la banca para que no se les ponga tantas trabas para acceder a estos empréstitos? Bueno, vamos a ubicarnos por acá. Fíjense que la banca es bastante asequible, a pesar de que hemos pensado en la mayor parte de los empresarios que los bancos no nos prestan. Fíjese que, sin embargo, más del 62% de las empresas pymes, bueno, de las empresas encuestadas, han acudido a ese tipo de créditos, a ese tipo de préstamos. Es asequible. El problema que tiene la banca en mucho es que es muy costoso con respecto a otras opciones y además de ser costoso, genera una serie de trámites que resultan ser engorrosos para los empresarios. ¿Cuál es el problema con la banca? El problema con la banca, para algunos empresarios, es que exigen que la información esté completamente organizada al día y que se pueda ver un análisis claro de lo que sucede con la organización. ¿Eso qué nos exige? Nos exige tener estados financieros al día. Nos exige además que esos estados financieros hayan sido preparados con suficiente antelación y además en los estados financieros pues nos van a ver todos los diferentes manejos que hacemos internamente. Entonces, en la medida en que las empresas tengan su organización, su información financiera organizada, el tema de la banca no es tan complicado. Y eso es lo que demuestra además esta gráfica en donde vemos la gran cantidad de empresas que acuden a este tipo de préstamos. Perfectamente, doctor. Entonces, para hacer más dinámica la conferencia y poderle dar participación a todos nuestros conferencistas o los participantes, vamos a dejar para el final de la conferencia, la sesión de preguntas. Entonces, le ruego, doctor, que continuemos entonces con esta conferencia y al final le vamos a dar paso a todas las preguntas. Perfecto. Vamos entonces a empezar a trabajar en cada uno de estas tres opciones. Veamos el tema del descuento financiero. ¿Cómo funciona el descuento financiero? Básicamente, el descuento financiero es un descuento que le ofrecemos los vendedores a los compradores por el pago anticipado de nuestras facturas. ¿Qué hacemos nosotros como vendedores? Entregamos nuestro producto y o servicio y una vez que lo entregamos a satisfacción y que tenemos el recibido de satisfacción por parte del comprador, entregamos la factura. El descuento que nosotros le ofrecemos por pago anticipado a los proveedores, a los compradores, pues aplica cuando
se tienen establecidas políticas de pago a 30, 60 o 90 días. Y consiste básicamente en decirle al comprador que si nos paga antes de ese periodo de tiempo, le hacemos un descuento del 2, del 1, del 3, del X%, y ese porcentaje dependerá de cada una de las situaciones en específico que estemos revisando. ¿Qué representa ese descuento por pago anticipado? Para nosotros como vendedores representa un costo financiero. Un costo financiero que estamos asumiendo por ofrecerle la opción al comprador de que nos pague antes. Para el comprador, ¿qué representa? Representa un ingreso financiero, porque ellos se están ahorrando un dinero, se están ahorrando una plata, al poder pagarle a su proveedor con anticipación a los plazos previamente establecidos. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es que el vendedor entrega su producto o servicio y el comprador recibe satisfacción. ¿Cómo está configurado el negocio? El negocio está configurado como que se le paga a 30 días por parte del comprador al vendedor y el vendedor le ofrece un descuento del 1.5% si el comprador le paga antes del día 10. Asumamos que el comprador acepta las condiciones o el negocio que le propone el vendedor. La factura que se presenta por parte del vendedor es de 1.000.000 de pesos, pero el comprador solamente pagará, si paga antes del día 10, pagará 985.000 pesos. ¿Dónde están los 15.000 pesos? Los 15.000 pesos son el costo financiero que asume este señor vendedor y son el ingreso financiero que se ahorró, el ahorro que se le genera al comprador. Vamos a pasar a un pequeño cuadro de Excel para ver cómo podemos calcular esto. Lo que vemos aquí es la factura, costó 1.000.000 de pesos, plazo inicial 30 días, y lo que le ofrecemos como descuento nosotros como vendedores fue el 1.5%. Sí y solo si nos paga antes del día 10. Y aquí es importante resaltar algo. Nosotros como proveedores en ocasiones nos vemos en la obligación de aceptar que nuestros compradores nos digan, oiga, se me pasó pagarle el día 10, le pago el día 15, pero mantenga el descuento. Ese tipo de concesiones hay que evaluarlas muy bien porque nos generan una costumbre y entonces nuestro comprador nunca nos va a pagar a tiempo. Y se supone que nosotros le damos el descuento si y solo si nos paga antes de estos 10 primeros días. ¿Cómo calculamos el valor a recibir? Pues básicamente lo que hacemos es restarle ese 1.5% al valor de la factura y ahí vamos a encontrar el valor a recibir si nos pagan en esos 10 primeros días. ¿Esto es importante para qué? Es importante para que nosotros como vendedores, como empresarios, podamos calcular cuál va a ser el flujo de caja real que vamos a percibir. Esa factura de 1.000.000 de pesos en realidad no nos va a representar un ingreso de 1.000.000 de pesos, nos va a representar un ingreso de 985.000 pesos. Y esa es una de las características más importantes y fundamentales de este tema del descuento financiero a los clientes y que se diferencian de la siguiente herramienta que vamos a ver, que es la financiación a través de las facturas, pero por medio de los bancos. ¿Qué es clave entonces en este tema del descuento financiero? Si yo soy cercano a mi cliente, voy a poder negociar un descuento fácilmente. Si yo no soy cercano a mi cliente, si mi cliente es una empresa muy grande en la que yo a la persona que me compra es diferente a la persona que me paga, como sucede en la gran mayoría de las empresas grandes, es más difícil poder negociar estos descuentos. Sin embargo, se puede lograr si nosotros dejamos las condiciones claras y explícitas, muy bien explícitas, muy claras desde el principio. Es importante que tengamos eso claro de entrada, que no estemos cambiando las condiciones de juego y que no dejemos que nos cambien las condiciones de juego en el transcurso del negocio. Una vez que hemos hecho la venta, ya no valdría la pena entrar a negociar esos descuentos. La idea es que estos descuentos se negocien desde antes, para nosotros poder tener claridad de cuál va a ser nuestro flujo de caja. Otro aspecto clave, la tasa, como se negocia directamente con el cliente, la tasa que nosotros ofrecemos tiene que ser una tasa realmente atractiva para el cliente. ¿Y qué quiere decir una tasa realmente atractiva para el cliente?
decide que sea una tasa que a él le resulte en un ahorro real, en un ahorro verdadero. Si él, supongamos, que no tiene el dinero en este preciso instante para pagarle su factura, pero quiere acceder al descuento, y para eso tiene que salir a pedir la plata prestada en otro lado, una tasa atractiva para su cliente será una tasa que le genere un ahorro con ese descuento más alto que el costo que le representaría a él salir a conseguir el dinero en otra opción, en otro lado. Entonces, el tema de la negociación y de la tasa realmente es una de las claves en este punto, en esta alternativa de negociación. Y el otro aspecto clave es cuál es el poder de negociación que tengo yo como proveedor respecto a mi cliente. Recuerden que si hay muchos proveedores que vendemos el mismo producto con las mismas características y estamos en un mercado de baja diferenciación, nuestros clientes, nuestros compradores prácticamente pueden ponernos las condiciones que ellos quieren para que nosotros les demos el descuento o no les demos el descuento, o les demos el plazo o no les demos el plazo. Entonces, en un mercado de estos en los que tenemos baja diferenciación y un gran número de proveedores, las condiciones las pone el cliente y eso tenemos que tenerlo clarísimo. En cambio, en un mercado con pocos proveedores, en el que la diferenciación es alta y nuestro producto es altamente valorado y está muy bien posicionado, nosotros somos los que como proveedores ponemos las condiciones. Entonces nosotros seremos los que diremos a qué plazo nos van a pagar y seremos los que diremos con qué descuento entraríamos a negociar en el caso de que aplique este tema del descuento financiero sobre las facturas. Entonces, reitero, importantísimo evaluar el poder de negociación antes de mirar esta opción del descuento financiero. ¿Cuál es mi posición? ¿Soy yo el que decido o es mi cliente el que decide? Y ojo con las concesiones. Si yo dejo que la primera factura que me tienen que pagar supuestamente hasta el día 10 para que tengan un descuento, me la paguen el día 15 e igual le hago el descuento al cliente, nunca más ese cliente me va a pagar dentro de los 10 primeros días. Siempre me va a pagar el día 15 y va a empezar a estirar el plazo hasta que el descuento se va a volver algo inoperante porque igual me va a pagar al día 30 con descuento y entonces yo no voy a generar ningún beneficio para la empresa, ningún beneficio para mi empresa y para la disponibilidad de flujo de caja que necesitamos. Hablemos de la segunda opción, descuento de facturas o préstamos sobre facturas, que consiste en la posibilidad que tienen las empresas de ir a un banco, ir a una entidad del sector financiero tradicional y pedir que le presten plata, entregando como garantía la factura que acaba de generar al cliente. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. El vendedor, nuestro amigo vendedor, entrega, el comprador recibe, el vendedor factura y el comprador paga. Paga a los 30 días, tal cual como estaba en el ejercicio anterior. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, como este pago se demora, este vendedor va al banco y pide un préstamo. Va a este banco y le pide un préstamo. Y el banco le presta solamente con la factura como garantía. En vez de pedirle que le hipoteque un bien, o en vez de pedirle que le ignore un carro, o en vez de pedirle que le traiga otro tipo de garantía real, hay bancos que prestan contra la factura. Entonces, si usted como empresario lleva la factura al banco, el banco le dice, listo, yo le presto y la garantía con la que yo me quedo es esta. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el tema que lo vamos a ver ahora con el factoring? Que el préstamo que me hace el banco puede ser de cualquier valor, no necesariamente está relacionado con el valor de la factura. Normalmente es menor al valor de la factura. Entonces, la relación que se da entre vendedor y comprador es la misma, es normal. El vendedor entrega, el vendedor factura, el comprador recibe y el comprador paga. ¿En qué plazo paga? En el plazo en el que está estipulado inicialmente. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que el vendedor, para tener la plata que necesita para poder seguir operando, entonces interactúa con el banco y el banco le presta con la factura como garantía y cuando este señor recibe el pago del comprador, viene y le paga el préstamo al banco.
El banco obviamente cobra unos intereses, para el banco son un ingreso operacional, para el vendedor son un costo financiero igualmente. Son los intereses que pagamos, como si fuera un préstamo cualquiera. En este ejemplo, que es básicamente el mismo ejemplo anterior, lo que hemos supuesto es, el pago es a 30 días y el vendedor solicitó un préstamo bancario para poder solventar su operación mientras que el comprador le hace el pago. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente funciona normalmente, se entregan los bienes y servicios, se recibe satisfacción por parte del comprador, el vendedor factura 1 millón de pesos y el comprador paga 1 millón de pesos. Fíjense que aquí está la primera diferencia con el caso anterior. En el caso anterior, la factura era por 1 millón de pesos, el comprador pagaba menos de ese 1 millón de pesos, pagaba 985.000 pesos. ¿Qué hace entonces el vendedor cuando recibe este pago? Cuando recibe este pago, entonces va y paga el préstamo. ¿Cuánto le habían prestado? 600.000 pesos. Normalmente los bancos no prestan el valor de la factura y mucho menos van a prestarle más de lo que vale la factura que usted llevó como garantía. ¿Qué paga usted entonces? Paga el capital que le prestaron más unos intereses causados a la tasa que se haya acordado, o más bien a la tasa que le haya definido, que haya asignado el banco. En Excel, ¿cómo lo vemos? Básicamente lo vemos de la siguiente forma. Estamos asumiendo que es una tasa del 18% efectiva anual, que es una tasa que es relativamente baja comparada con los niveles que se están empezando a manejar nuevamente, dado que subió el nivel de la tasa de usura. Asumimos que el proveedor, el vendedor en este caso, pidió la plata prestada por los mismos 30 días que se va a demorar su cliente en pagarle y por lo tanto el pago, esto no se llama comisión, perdón, esto se llama interés. Entonces el valor que va a pagar el vendedor del bien al banco corresponderá básicamente al valor del préstamo inicial más incrementado en los intereses que se generaron durante ese periodo de tiempo. Tiene un costo menor, digamos 8.333 pesos, es lo que tiene que pagar de más con respecto a lo que le prestaron, mientras que aquí le estaban restando 100.000 pesos, perdón, 15.000 pesos. Entonces, estos 15.000 pesos que se generaron como costo financiero durante la operación de descuento financiero son menores a estos 8.000 pesos. Claro, pero el monto que tuvo el empresario fue mucho menor, la disponibilidad que tuvo de liquidez fue mucho menor, y es uno de los puntos que tenemos que empezar a evaluar. En este caso del préstamo, el empresario, el vendedor, tuvo a su disposición solamente 600.000 pesos. En este caso, del descuento de la factura, pudo tener 985.000 pesos disponibles. Entonces, son algunos de los elementos que tenemos que entrar a comparar para poder evaluar cuál es la mejor opción. Miremos cuáles son algunos aspectos claves del descuento de las facturas. No es muy funcional para facturas pequeñas. Empresas que están acostumbradas a hacer facturas de 1 millón, de 2 millones de pesos, no les funciona muy bien esta figura, porque lo que se genera como papeleo, ir al banco, hacer todos los trámites, pedir la aprobación y demás, genera muchos trámites, muchos obstáculos para el valor que va a percibir realmente. Tiene un problema desde el punto de vista contable, y es que como el vendedor, usted como empresario está finalmente adquiriendo un préstamo bancario, lo que está viendo es incrementados los pasivos de su empresa. Entonces va a tener un mayor pasivo de su empresa y por lo tanto va a cambiar la estructura de endeudamiento de la empresa. Esta figura afecta la estructura de endeudamiento con la empresa. Tiene una ventaja, no afecta su imagen con el cliente. El cliente no se va a dar cuenta de que usted no tiene plata para seguir operando porque la factura de él no se le ha pagado aún. El cliente en este caso es inocente. En el caso anterior sí se da cuenta. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo directamente, oiga, páguenle ya y yo le doy un descuento. Aquí no. Aquí él simplemente le pagó en el tiempo que era, no se dio cuenta de qué pasó en el entretanto, y usted trabajó pues con la plata del banco.
Y tiene otro aspecto clave que puede ser positivo o negativo, y esto pues depende del manejo que se le dé finalmente a la obligación, y es que genera información dentro del sistema financiero. ¿Por qué puede ser positivo o negativo? Pues positivo porque el manejo adecuado de una obligación en el sistema financiero le va a permitir que usted pueda acceder a más créditos fácilmente, pero el manejo inadecuado de una obligación en el sistema financiero pues lo va a empezar a bloquear y le va a cerrar las opciones de financiamiento. Entonces, simplemente sepa que este tipo de herramienta, este tipo de operación, genera información en el sistema financiero. Vamos a ver la tercera herramienta, el factoring como tal, y luego haremos un cuadro comparativo de las tres opciones. ¿Qué es el factoring? ¿Y cuál es la diferencia con los dos casos anteriores? El factoring básicamente es una operación en la que el vendedor le vende productos y servicios a un comprador y además le vende su factura a otra empresa. Entonces aquí aparece un tercer actor, que es lo que llamamos el factor. Normalmente, en el principio, cuando empezaron a aparecer estas operaciones de factoring, los factores eran los mismos bancos. Pero con el paso del tiempo empezaron a aparecer otro tipo de empresas a operar como factores que no son necesariamente bancos, porque esta transacción que vamos a conversar, de la que vamos a hablar, no es una transacción que se considere que está dentro del sistema financiero tradicional. Es una operación diferente, digamos que es una ingeniería financiera aparte de todo lo que tiene que ver con el sistema financiero tradicional. ¿Cómo funciona el factoring? Bueno, primero, las partes involucradas en el factoring, entonces tenemos a nuestro vendedor, tenemos a nuestro comprador y tenemos a esta empresa que llamamos factor. El vendedor, ¿qué papel cumple? El vendedor cumple el papel de entregarle los bienes y o servicios al comprador y facturarlos. A la vez, como les decía, una vez que la factura ha sido aceptada, esto requiere que tenga una aceptación, el vendedor endosa la factura al factor. ¿Qué quiere decir endosar la factura? Creo que es muy frecuente que veamos en las prácticas tradicionales del día a día cómo se endosa un cheque. Pues endosar un cheque es pedirle al banco que le pague el cheque que está girado a nombre mío, que se lo pague a otra persona. Básicamente el tema del endoso de la factura es lo mismo. El endoso de la factura es decirle al comprador que por favor le pague esta factura a este señor factor y ya no me la pague a mí. Eso tiene una regulación que la vamos a ver a continuación. Pero básicamente entonces el tema aquí es que ya el factor se vuelve dueño, el factor lo que hace es que compra la factura, se vuelve dueño de esa factura y es él el que se la cobra al comprador. Entonces tiene una ventaja para el vendedor. Tiene varias ventajas, pero entre esas tiene las siguientes. Le permite tener la plata más rápidamente, le permite contar con los recursos más rápidamente y le quita el problema de tener que cobrar porque ya el factor se encargó de pagar esa factura. Entonces, el vendedor ya no se preocupa más por cobrar esa factura. Ya está, eso ya es un problema que asume el factor. El factor cobra una comisión y esa comisión que cobra tiene pues diferentes componentes. Justamente una parte es pues cobrarle la comisión por entregarle la plata de una vez, pero además en el cobro de esa comisión también le está cobrando el hecho de que él es el que asume el riesgo de no pago por parte del proveedor. Vuelve y juega. Para el factor, esta comisión es un ingreso operacional, porque eso es lo que se dedican a hacer. Para el vendedor, esto es un costo financiero. Miremos cómo funciona de momento, o cómo funcionan las relaciones al revés. El comprador simplemente recibió la factura del vendedor, y al recibir, da su visto bueno, da su aprobado a la factura, acepta la factura, y este es un punto importante en el que vamos a resaltar, y es que la factura debe ser aceptada por el comprador. El factor entonces a su vez le compró la factura al vendedor, se hizo dueño de ella, y el comprador entonces paga en el plazo original,
si eran 30, 60, 90 días, lo que fuera, le paga en ese plazo original al factor. ¿Cuánto le paga? Le paga lo que vale la factura. Combinando las dos gráficas anteriores, básicamente lo que vemos es entonces, la relación entre vendedor y comprador es la normal, la tradicional, en la que el vendedor entrega y factura, el comprador recibe y aprueba, no paga todavía, recibe y aprueba. La relación entre vendedor y factor está dada por la compra de la factura que hace el factor al vendedor y el pago de esa factura. Y en contraprestación o a cambio, el vendedor endosa esa factura, endosa los derechos que le generaba percibir esa factura, se los endosa a nombre del factor. Y la relación que se da entre el factor y el comprador está mediada por el cobro de la factura que hace el factor a este comprador y el pago que hace el comprador de la factura en el plazo original. ¿Cómo se ve esto con un ejemplo? Vamos a seguir con la factura del $1.000.000. El vendedor entregó un producto o servicio al comprador y le entregó la factura por $1.000.000. Esa factura fue aceptada y al ser aceptada, entonces el vendedor le dice al factor, mire, se la endoso, se la endoso y el factor luego se encargará de cobrar esa factura. Como condiciones vamos a tener, el pago se hace a 30 días, el pago, la factura está hecha para que el comprador pague a 30 días y el factor le va a cobrar al vendedor una comisión del 25% de efectivo anual. Es más alta que la tasa de usura que rige actualmente y no tiene ningún problema porque no está supeditada a esa tasa. Este tipo de transacciones no están supeditados a esa tasa de usura. Por eso pueden ser más altas. Ese es uno de los problemas que tienen los bancos. No pueden cobrar más de la tasa de usura. Veamos cómo continúa el ejemplo. El ejemplo entonces, el factor le pagó al vendedor 982.230 pesos, menos de lo que vale la factura. Recuerden que la factura vale $1.000.000. Ese $1.000.000 sí se lo paga el comprador al factor, pero por esa comisión que le está cobrando el factor al vendedor, este pago es menor. Recuerden que este pago se hace en dos tiempos diferentes. Este pago se hace en el momento en el que el vendedor vende al comprador y este pago se hace a los 30 días. Entonces, los señores del factor, básicamente lo que están haciendo es adelantando ese flujo y por ese flujo que adelantan, pues entonces cobran su comisión. El comprador con respecto al vendedor simplemente le recibe satisfacción. ¿Cómo está entonces el flujo completo de esta operación? Repetimos, vendedor entrega su producto y el comprador recibe satisfacción. Tiene una factura de $1.000.000. Como el vendedor necesita plata, se acerca al factor y le ofrece la factura en venta, o el factor le ofrece que le compre la factura. Le ofrece entonces un pago de 982.230 pesos, que corresponde al $1.000.000 de la factura menos la comisión que se le está cobrando. Y el vendedor le endosa la factura para que el factor se la pueda cobrar al comprador y este comprador le paga $1.000.000 al factor. En nuestros cálculos y nuestras liquidaciones en Excel, ¿cómo se ve esto? Esto se ve básicamente, el factor tiene una comisión que la expresa normalmente en una tasa efectiva anual y la convertimos a la tasa que corresponde pues por el plazo específico. Si el valor de la factura es de $1.000.000, el plazo de pago son los 30 días y la tasa es del 25% efectivo anual, la comisión corresponderá básicamente a un 1.88% y de aquí es como calculamos el valor a recibir por parte del vendedor. Descontamos del valor original de la factura, descontamos el valor de la comisión y obtenemos entonces que él recibiría esos 982.000 pesos. Aspectos clave del factoring. En el factoring se elimina el riesgo de no pago por parte del cliente. O yo como vendedor no tengo que preocuparme más por eso, porque el cliente simplemente le va a pagar al factor. Entonces el que se encarga de cobrar es el factor. Otro elemento clave del factoring, me ayuda a mí a regular el flujo de caja.
a mí como vendedor. ¿Por qué? Porque yo sé que tan pronto venda, voy a poder acudir al factor y el factor me va a entregar la plata. Tiene un aspecto importante que hay que tener en cuenta, y es que puede afectar su imagen con el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente se va a dar cuenta de que usted no tiene plata para operar y de que necesita acudir a una operación de este tipo. Y tiene otro punto importante para tener en cuenta, y es que usar este tipo de herramienta cuando las facturas yo se las he entregado a clientes pequeños puede ser más difícil, porque los clientes están, digamos que esos clientes están sujetos a aprobación por parte del factor. El factor decide si sí me compra la factura o no me compra la factura. Entonces, entre otros, estos aspectos claves son muy importantes para que los tengamos en cuenta cuando pensemos en factoring. En resumen, ventajas y desventajas. El descuento financiero me genera liquidez, las tres figuras me generan liquidez. La que me genera liquidez más rápidamente muy probablemente será el factoring. Luego viene el descuento financiero, que es como medianamente, y el descuento de factura no es tan inmediata, porque depende de la evaluación que haga el banco, y ya sabemos que los bancos son un poquito más demorados. El descuento financiero puede mejorar su poder de negociación como proveedor, y la operación no se reporta al sector financiero. Por lo tanto, no se afectan los cupos de crédito tradicionales. Esas son algunas de las ventajas que tiene ese tema del descuento financiero. Es una operación que se maneja directamente entre usted y su cliente. El descuento de la factura le genera liquidez rápidamente, hace que usted solamente pague intereses por lo que pidió prestado, entonces usted muy probablemente del $1.000.000 que cuesta la factura no necesita el millón entero para operar, sino que necesita los 600.000 pesos, por lo tanto los intereses por eso son menores, y mantiene la confidencialidad de la operación ante el cliente, es decir, su cliente no se da cuenta porque usted hizo la transacción, fue directamente con el banco. Ventajas del factoring. La liquidez es prácticamente inmediata, le quita el problema de cobrar, entonces le disminuye la carga operativa al interior de esa empresa. Es una operación que no se reporta al sector financiero y por lo tanto no afecta a los cupos de créditos tradicionales. No genera pasivos. De estas tres opciones, la única que genera pasivos es el descuento de facturas. Desventajas. El descuento financiero, que es la operación que yo hago directamente con mi cliente, puede hacer que mi imagen frente al cliente se vea deteriorada. Porque, pues de juega, le estoy diciendo al cliente, no tengo plata, venga y hacemos algo para que yo pueda tener plata más rápidamente. Genera una mayor operatividad, porque entonces usted tendrá que estar pendiente no solamente del pago de la factura, sino que además se lo paguen en el día que es, para que no se le vaya a pasar el tema del descuento, y además contablemente tienen que incluir una cuenta adicional, entonces genera una mayor operatividad. Y tiene el problema del riesgo de mercado. Si me genera riesgo de mercado en cuanto a que es el cliente el que puede ser que no me pague, pero solamente tiene riesgo de mercado. El cliente puede no pagar. Con respecto al tema del descuento de la factura, es una operación que se ve reflejada en los estados financieros, específicamente por el lado de los pasivos. Incrementa mis pasivos y por lo tanto afecta mi estructura de endeudamiento. Es una operación que puede ser más costosa que otros créditos tradicionales. Entonces puede resultar un poco más costosa. Afecta la capacidad de endeudamiento de la empresa y yo estoy inmerso entonces en un tema de riesgo financiero. Si por alguna razón yo no puedo pagarle al banco porque mi cliente no me pagó, por ejemplo, entonces yo dependía de ese pago del cliente para pagarle al banco, tengo un problema más grave, agrandé el problema, porque ya voy a poder ser reportado y voy a tener una reputación financiera, mi reputación financiera afectada. Además del riesgo de mercado. Entonces, esta operación de descuento de factura combina riesgo financiero con riesgo de mercado. Desventajas del factoring. La desventaja principal es que usted involucra al cliente directamente en la operación y además no lo está haciendo directamente con él. Entonces, esta cuenta que usted puede tener problemas de financiamiento. Como no está regulada por la tasa de usura, puede resultar mucho más costosa que otras alternativas de financiamiento a través de la banca tradicional. Otra desventaja es que el factor es el que aprueba al cliente. Entonces, si yo le llevo al factor una factura que está dirigida al éxito y aprobada por Almacenes Éxito, por decir algo, pues básicamente el factor no me va a poder decir que no. O no me va a poder decir que no tendrá ninguna razón para decirme no porque el éxito no.
Simplemente ellos ya conocen cuál es el funcionamiento del éxito. Pero si yo le llevo al factor una factura dirigida probablemente a Sander Limitada o a cualquier empresa pyme, ellos primero tendrán que hacer una evaluación y determinar si sí o si no me aprueban, me aceptan ese cliente para hacer la operación de factoring. Y el mayor riesgo que corremos aquí es el riesgo reputacional frente a nuestros clientes. Para terminar y antes de hacer la sesión de preguntas, simplemente les cuento, hay una ley que se llama, la han llamado la ley de factoring, que es la ley 1231 de 2008, que se emitió justamente por todo el auge que ha tenido el tema de factoring en los últimos años, y que básicamente toca estos temas. Habla del uso de la factura como título de valor, pero establece cuáles son los requisitos que el documento debe cumplir para que sea aceptado como título de valor. O más que establecerlos, los reitera, los ratifica porque eso está establecido en el Código de Comercio. Establece la forma en la que una factura debe ser aceptada, es decir, el sello que le debe poner el cliente para que la factura efectivamente sea aceptada. Entonces vale la pena que le demos una mirada a esta ley para que podamos también aprovechar no solo la factura como una herramienta de gestión financiera, sino que también podamos hacer que la factura sea realmente exigible en un futuro. En esta ley se asimilan los efectos de la factura a la letra de cambio. Establece, y esto es muy importante, la obligatoriedad de aceptación del endoso. ¿Qué es esto? Esto es que, como yo le tengo que avisar a mi cliente, en una operación de factoring, le tengo que avisar a mi cliente que la factura ya no me la tiene que pagar a mí, sino que se la tiene que pagar es al señor factor. En algunas ocasiones los clientes se rehúsan a aceptar esa transacción, se rehúsan a aceptar ese hecho. En esta ley se establece que es obligatorio que lo acepten. Y establece que la responsabilidad acerca del lavado de activos pues recae sobre la empresa de factoring, sobre el factor, porque ellos son los directamente responsables de verificar que no haya ningún tipo de ilícito en estas transacciones. Abramos la sesión de preguntas, José María, y bueno, vamos resolviendo otras inquietudes que se presentan. Muchas gracias, doctor Sandoval. Muy interesante su conferencia y damos inicio a continuación a la sesión de preguntas. Recuerden que a la derecha de su computador encuentran una mano de color rojo. Si quiere hacerle una pregunta al doctor Sandoval, debe dar clic a la mano para darle paso. Si no va a hacer la pregunta, entonces por favor no le dé clic a la mano. Entonces vamos a iniciar, doctor Sandoval, con una pregunta que nos hace Alejandra Ríos. Por favor, Alejandra, haga su pregunta y, por favor, está pendiente Claudia Carranza para hacer el siguiente interrogante una vez termine de absorberle el interrogante a Alejandra Ríos. Adelante, Alejandra. Bueno, vamos a esperar unos segundos mientras Alejandra Ríos formula una pregunta. Entonces le damos paso a Claudia Carranza para que le formule su interrogante al doctor Sandoval. Adelante, Claudia. Claudia, por favor. Bueno, les repito que a la derecha de su computador encuentran una mano de color rojo. Si quiere hacerle una pregunta al doctor Sandoval, debe darle clic a esa mano para darle paso a la pregunta. Como no está Claudia Carranza, entonces le damos paso a Andrea Gómez y se prepara Samuel Herrera para formularle su pregunta. Adelante, Andrea Gómez. Andrea, por favor, su pregunta para el doctor Sandoval. Mientras se preparan Alejandra, Claudia, Andrea, Samuel, Diana Jerez, les recuerdo que a la derecha de su computador encuentran la mano de color rojo. Para hacer la pregunta tienen que hacer clic sobre esa mano para que el doctor Sandoval les absuelva el interrogante.
Andrea Gómez, por favor, ¿ya está lista? No está lista. Entonces, Samuel Herrera. Tampoco está listo Samuel Herrera, quien ya le había dado clic a la mano de color rojo en la parte superior derecha de su computador. Doctor Sandoval, yo le tengo una pregunta que nos hacen aquí por el chat. Sí. Ya le digo, nos dice, estaba en una reunión aquí en Caracas, en Venezuela. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Que nos están diciendo que el sonido estaba un poco deficiente. Bueno, hay que entender que el interrogante nos lo estaban formulando desde Caracas, Venezuela. La pregunta que nos hacen es, ¿cuáles bancos prestan con la factura como garantía? Específicamente podríamos hablar de los bancos más grandes, Banco Bogotá, Bancolombia, probablemente bancos especializados en el sector PYME como el Banco Avevillas o como el Banco Caja Social. Ese tipo de bancos pueden prestar con la factura, le pueden prestar a la factura. Lo que pasa es que vuelve y juega. La factura no es solamente eso, sino que además le hacen una evaluación a su empresa. Entonces, este tipo de operaciones pues tiene toda la operacionalidad o todos los trámites que necesita un préstamo tradicional, un préstamo bancario común y corriente. Pero en realidad, como la legislación es universal, pues cualquier banco podría prestar con base en esta factura, ¿no? Digamos que sí, el problema o la cuestión o lo importante es que el banco maneje ese tipo de productos dentro de su portafolio. Vuelvo y le digo, hay bancos que son especializados en empresas pymes, como el Banco Caja Social, como el Banco Avevillas, que tienen unos segmentos que están como segmentados a ese tipo de empresas y que estoy seguro que tienen ese tipo de productos. Otros bancos que tengan otro tipo de segmentos especializados en otros segmentos puede ser que no los tengan. Habría que ya hacerle la pregunta directamente al banco de cada una de las empresas. Perfectamente, doctor Sandoval. Tenemos un interrogante del señor William Fisco. Por favor, don William, su interrogante para el doctor Sandoval. Don William. Cuestiones climáticas, tenemos problemas con la comunicación con el señor William Fisco. Pero mientras tanto, entonces, le trasladamos este interrogante que nos llega a través del chat. ¿Es aconsejable establecer una escala de precios diferencial a cada canal de distribución de acuerdo con el plazo de pago? Debería hacerlo así porque ese costo financiero que veíamos previamente en las gráficas que explicaban el movimiento es un costo que en últimas lo tiene que asumir la empresa. Y usted como empresario debería tener la capacidad de poder definir precios de venta diferenciados para cada uno de los canales, pero eso exige que usted tenga un conocimiento previo muy claro de cada uno de esos canales y además que tenga la precaución de digamos, si usted tiene un precio diferente para el canal mayorista y para el canal minorista, ser muy precavido y evitar que el uno se entere del precio que tiene para el otro para que no se vuelva transparente la información pues, al mercado acerca de los costos financieros que usted está asumiendo. Pero definitivamente la respuesta sería sí, las empresas deberíamos tener precios de listas diferenciados para cada uno de esos canales. Quedaron nuevamente con Andrés Zambrano, perdón, con Henry Velázquez, a ver si tenemos mejor suerte. Don Henry, su pregunta para el doctor Sandoval. Adelante. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, le estamos escuchando. Sí, Su interrogante. Bueno, para el doctor Sandoval, bueno, infortunadamente llegué un poco tarde a la conferencia. Yo me encuentro actualmente en Caracas, Venezuela, soy colombiano, pero a propósito de Venezuela tengo esta pregunta para el doctor Sandoval, y es que como bien se sabe, pues hay muchas empresas colombianas que tienen una alta cartera con clientes aquí en Venezuela.
¿Qué ha sabido o qué aconseja el doctor Sandoval en cuanto a la negociación con ese tipo de cartera? ¿Qué experiencias ha tenido? Pues mire, básicamente el tema ahí es, hay un tipo específico de factoring que es el factoring externo, que lo ofrecen algunas de las empresas más grandes de factoring, en donde ellos se encargan de cobrar esas facturas, por ejemplo en el caso venezolano, a los compradores o a los clientes de ese país. Entonces, una opción que se puede explorar por parte de los empresarios que le vendan sus mercancías a clientes en Venezuela es hacer ese tipo de operaciones, ese tipo de transacciones de factoring externo. Lo que sí es muy probable es que le van a cobrar una tasa bastante alta, porque el riesgo que hay en este momento de no pago de esas facturas, pues es igualmente bastante alto. Entonces, usted lo que puede asegurar es que le anticipen una parte de su dinero, pero va a tener que pagar por asegurar ese anticipo. Realmente el caso venezolano pues es un caso que es especial en este momento, donde se dice que sí, que nos van a pagar, pero todavía no se ha visto operativamente, no se ha traducido en acciones esas intenciones que han manifestado desde allá, desde Venezuela. Es una excelente opción el tema del factoring. Lo importante es encontrar una empresa de factor que acepte la factura y sepa que le van a cobrar bastante por esa comisión. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta. Mientras tanto, le prevenimos al señor William Fisco para que se prepare para la siguiente interrogante. Mientras tanto, nos llega otra pregunta por el chat, doctor Sandoval. ¿Con cuál de las tres formas de financiar mi cartera puedo lograr un mayor beneficio? Básicamente depende del caso de cada una de las empresas. Fíjense que cada una tiene ventajas y ventajas también. Si es una empresa pequeña, si es una empresa pyme, muy pequeña y que está empezando, lo más probable es que le toque verse abocada a los procesos de descuento financiero con los clientes, porque su vida crediticia en el sector financiero tradicional no va a respaldarlo muy bien, porque probablemente no tenga los suficientes activos para ir a pedirle un préstamo a un banco, así sea sobre una factura, y porque muy probablemente sus clientes serán pequeños también. Ahora, en el caso de empresas pymes, pequeñísimas, microempresas que están creándose, pero que le están vendiendo a clientes muy grandes, yo pensaría que la opción más factible, más fácil de trabajar es el tema del factoring. ¿Por qué? Porque los clientes grandes no se van a poner a negociar con una microempresa descuentos para que le paguen antes y toda esa cuestión. Entonces, básicamente, lo que sí van a hacer esas empresas grandes es decirle, o es darle la posibilidad de ir a una empresa de factoring, un factor, y venderle esa factura, porque el cliente va a tener un buen respaldo, va a tener un buen nombre y entonces se la van a aceptar fácilmente. Entonces, depende de cada caso, pero pues hay que evaluar ese tipo de características diferenciadas de cada una de las empresas y la posibilidad que tiene de acceder a cada uno de los productos. Perfectamente, doctor Sandoval. Le damos paso entonces a la pregunta que nos tiene preparada don William Fisco. Adelante, don William. William. Parece que tenemos un poco de dificultad con la comunicación con don William Fisco. Vamos a intentar. Estamos pendientes de la pregunta del doctor. Don William Fisco, por favor, su pregunta para el doctor Sandoval. No, tenemos dificultad. Nos llega por el chat una pregunta. ¿Será que el conferencista, el doctor Sandoval, nos puede obsequiar las herramientas en Excel de los ejemplos que hizo ahora? Sí, claro. Si me escriben un correo, yo se las envío. Tenemos otro tipo de herramientas que las van a poder ver publicadas en las páginas web de las empresas, pero si me escriben un correo, yo con mucho gusto les envío el archivo de Excel. No hay ningún problema. Perfectamente. Otra pregunta. ¿Cuáles son las empresas de factoring y qué requisitos hay? Doctor Sandoval, la pregunta.
pregunta que nos formulan a través del chat es la siguiente. ¿Cuáles son las empresas factoring y qué requisitos hay para acceder? Bueno, frente a eso le puedo hacer una sugerencia y es, hay varias empresas, está Factor Group, está Factoring Bancolombia, hay Factoring del BBVA, hay incluso organizaciones que hacen factoring especializado para empresas de ciertos sectores. En los directorios de, por ejemplo, la Cámara de Comercio se pueden encontrar opciones de empresas de factoring. Y las condiciones que piden casi todas son básicamente llenar unos formularios, someter su empresa a una evaluación y estar dispuesto a que la evaluación de su cliente pues pueda salir favorable o desfavorable según sea el caso. Ellos le van a pedir además que la factura, pues ellos van a ser muy juiciosos con el tema de las facturas y de la ley, de cómo deben estar emitidas las facturas, de cuáles deben ser los requisitos de aceptación que le debe exigir al cliente y le van a pedir además que le envíe la carta de endoso al cliente. Muy probablemente ellos tienen, casi todas las empresas tienen sus propios modelos para que usted endose la factura y le informe al cliente el endoso que hizo. Pero vuelvo y repito, Factor Group, Factorial Plus, Factoring Bancolombia, Factoring BBVA, y bueno, ya hay diferentes opciones que se pueden encontrar fácilmente por los directorios de Cámara de Comercio o directorio tradicional. Perfectamente, doctor Sandoval. Para continuar con este mismo tema del factoring, hay otra pregunta. Dice, ¿qué tan aconsejable es el uso del factoring en una empresa de servicios con clientes internacionales? Es muy aconsejable, sobre todo porque, repito, por ejemplo, el factoring del BBVA es un factoring que está especializado o muy dirigido a transacciones internacionales. Es muy bueno acudir a este tipo de operaciones cuando se trata de negocios internacionales porque la carga que le quita a su empresa es bastante alta y usted va a tener la disponibilidad del dinero rápidamente, independientemente de que, por ejemplo, el dólar suba o baje. Entonces, también elimina el tema de riesgo cambiario. Así que, desde mi punto de vista, es muy aconsejable, sobre todo si no tiene las coberturas de forwards, de futuros, que le permitan, pues, minimizar ese riesgo cambiario. Esta es una muy buena herramienta para minimizar riesgo cambiario y para minimizar riesgo de mercado. Perfectamente, doctor Sandoval. Les recuerdo, les insisto que al lado derecho de su computador hay una mano de color rojo. Si quiere hacerle una pregunta al doctor Sandoval, hágale clic a esa manito y tendremos acceso a su interrogante. Vamos a ver si tenemos suerte con otro de nuestros participantes, doña María del Rosario Murillo Llanos, quien tiene un interrogante para el doctor Sandoval, y le pedimos a dos de nuestras participantes, a Claudia Carranza y a Andrés Zambrano, que se preparen para formularle la pregunta. Adelante, doctor Sandoval. Adelante, doña María del Rosario Murillo Llanos, con su pregunta para el doctor Sandoval. No, parece que no tenemos suerte tampoco con ella. Doña Claudia Carranza. No, tampoco. Entonces, doña Claudia Carranza, por favor, su pregunta para el doctor Sandoval. Mientras logramos contactar a doña Claudia Carranza, que parece que también tiene el sonido muy bajito, le damos paso a esta pregunta a través del chat. ¿El comprador debe efectuarse la retención en la fuente al vendedor inicial o al comprador de la cartera? El comprador, es decir, el cliente suyo,
efectúa la retención en la fuente, se la tiene que efectuar a la persona a la que le está pagando la factura. Entonces, como el que está cobrando la factura, o básicamente el agente al cual él le está efectuando el pago, es el factor, la retención en la fuente y todos los demás impuestos deben ser asumidos por esa persona, o deben ser cargados a esa persona, al factor. Entonces, eso me lleva a otro tema, y es que en algunos casos los clientes, sobre todo los clientes grandes, van a exigir que el factor se registre como proveedor de esta empresa, porque en últimas el que termina apareciendo como proveedor es la empresa factor y no la empresa que hizo la venta inicial. Perfectamente, doctor Sandoval. Bueno, antes de despedirlo, les recordamos que el próximo miércoles 26 de enero es el seminario de actualización tributaria y contable. Hoy reciben en su correo la información completa. Muchas gracias, doctor Sandoval, por su participación. Finalizamos esta conferencia por lo que corresponde al día de hoy. Recuerden que nuestra meta es capacitar a 25.000 pymes en toda Colombia. Los invitamos a que pase la voz y envíe estas invitaciones a otros empresarios. Que tengan un feliz día. Tenemos muchas más preguntas, pero es por el factor tiempo que no podremos absolverlas, pero le estaremos dando respuesta posteriormente a través del correo electrónico nuestro. Así que ustedes no se preocupen, pueden seguir formulando las preguntas y tendrán la respuesta oportunamente. Que tengan un feliz día y recuerde que Unipymes, la Universidad de las Pymes, es su centro de capacitación empresarial. Buen día.